Un tema muy interesante porque no vamos a estar hablando quizás de quién es mejor que quién, sino más bien de algunos cambios de reglas que se han dado en el baloncesto de la NBA que han revolucionado la manera como estamos viendo el deporte hoy en día. Eso es así. Hoy salimos un poquito de los top y todo eso para irnos un poco en retrospectiva de lo que ha sido la historia de la liga, que como tú dices, yo pienso que es interesante también hablar de eso y quizás mucha gente pues también pueda sacarle provecho, quizás no conozcan algunas interioridades que se han dado a lo largo de los años o qué reglas ha revolucionado y cuál no, y siempre es bueno hablar de eso. Ejemplo, a mí me viene una regla que no entra en ningún top, pero me da mucha risa porque realmente ha revolucionado. O sea, desde mi punto de vista ha revolucionado, no sé qué opinas tú. Y es la regla que se creó por Alan Iverson, que es el código de vestimenta. Porque Revolucionado, o Iverson sea, iba a los juegos, Iverson. todo el mundo va derechito ahora y bueno, Sí, ahora mismo yo creo que los jugadores en cierto modo compiten a nivel de vestimenta. pero eso empezó a ser así porque Iverson llegaba, o sea, literalmente Iverson se levantaba y cogía lo primero que le daba a su gana. Que Y debieron cuando hacer, antes de iniciar los juegos en televisión nacional que veían este tigre con esa vestimenta dijeron no hay que crear un código. que debieron hacerlo también con Tim Duncan, que era un charlatanazo, un ratrero. Ah, Duncan también. No es que él se vestía como se vestía Iverson, pero el tipo iba a buscar un trofeo en chancleta, eso es un charlatán. Y tú sabes, no, y a mí me ha quedado claro que tú la tienes con Duncan desde ayer, No, pero ya cerramos ese no, tema. pero está bien. Fuera de eso, ¿tú has visto la foto de él buscando el trofeo? No, no, es que Duncan, pero todavía hoy en día parece un hallado cuando es asistente de Greg Popovich. Ah, eso, Pero tú cada vez que tienes la oportunidad le entra, Duncan, me estoy dando cuenta, desconocí esa faceta tuya, qué vaina, desconocí esa faceta. vaina. Vamos a hablar, no creo que a nivel cronológico, yo creo que podemos exponer ambos reglas que entendemos que ha cambiado y al final elegimos una, la que tú entiendes que ha sido la más revolucionaria y la que yo entiendo. ¿Te Perfecto, parece? perfecto. Está bien. Mira, por ejemplo, hay una regla que se dio por allá a finales de los 50. No es muy famosa, pero cambió y creó impacto inmediatamente. ¿Y cuál fue esa? Los tiros libres luego de 5 faltas personales colectivas. Ah, esa fue una muy buena regla. Tú sabes que la NBA inició a finales de la década, del 40, finales de la década del 40. Y como todo, se dieron cuenta en el tiempo que habían que hacer algunos movimientos y esa regla, que yo la tomé como referencia también, la tengo aquí anotada, vino muy de la mano con el goaltending, porque George Mikan tenía una chercha con todo aquel que intentaba, él simplemente brincaba, evitaba, cambiaba el rumbo del disparo y su equipo terminaba ganando. La diferencia Entonces es esas que, reglas, la diferencia es que con esta sí creó controversia dentro y fuera de la NBA, porque en ese tiempo los entendidos no estaban en contra de las reglas, por una razón que yo creo se demostró hace unos 12, 10 o 12 años, es que le daba mucho poder al arbitraje. Ahora Dios, ¿cuántas veces un árbitro dejó de pitar una quinta falta o pitó una quinta falta para buscar tiros libres? Y digo que se demostró porque hubo un árbitro que cayó preso. Entonces, ¿cuántas veces Pinto exacto. dejó de pitar una quinta falta para perjudicar a un equipo o cuántas veces pitó una quinta falta para beneficiar a un equipo? El caso de Donaghy era una sexta falta, ¿no? Ah, Bueno, bueno, sí, sí, quinta falta. quinta falta colectiva. Y lo digo porque ya en ese tiempo que no se implementa, desde ese tiempo venían criticando las reglas por el poder que le daba el arbitraje. Creo que hay otras reglas que vienen arrastrándose desde esos tiempos que marcaron mucho más el flujo del juego como hoy en día lo conocemos. Por ejemplo, cuando inició el baloncesto no había una línea de media cancha. Por ende, los equipos tenían la oportunidad de utilizar todo el espectro del tabloncillo para hacer ofensivas. Entonces, cuando un equipo estaba ganando, simplemente hacía unas 4 esquinas con jugadores altos y que pasaran bien el balón y los juegos terminaban 20-17 de Bueno, 40 minutos, de 48 minutos. el de menor cantidad de 19 y 18. Incluso, ese partido fue televisado. Incluso hay una regla que es la de 24 segundos, que yo entiendo que es una de las que más revolucionó, porque antes de la regla de 24 segundos, incluso se hicieron intentos de televisar partidos a nivel nacional y un papelazo, un Para, equipo ganando de 2
y haciendo 15 minutos moviendo la pelota para preservar una victoria. Para mí la regla más revolucionaria de la NBA es el reloj de 25 segundos. Y quizás fue una de las primeras. De los que están en el live, hay algunos que hayan vivido la época de los Juegos Australianos. Hace unos años, los Juegos Australianos ahí en el Banco Central, participando de los bancos. Esos juegos con sin reloj de 24. Y cuando había un equipo que sacaba 5 o 6 puntos de ventaja, se acababa el juego. Y la gente se iba. No era baloncesto. O sea, cuatro gente en 4 esquinas y el tiempo se acababa. El reloj de 24 le salvó la vida, no al baloncesto, pero sí a la NBA. Que íbamos a tener baloncesto, pero quizás la NBA pudo haber desaparecido y llegar a la NBA u otra liga, pero el reloj de 24 le salvó la vida a la NBA. Lo primero Por lo menos la vistosidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, es que lo primero que hizo fue que matemáticamente le dio 60 posiciones a cada equipo. El ritmo de juego cambió inmediatamente. La gente vio que era vistoso ver jugar baloncesto, comenzó a pagar para ir a las canchas, porque la gente, del 51 al 54, la gente se hartó de ver baloncesto aburrido. Entonces el dueño precisamente por la falta de reloj. Exactamente, el dueño de Filadelfia, quien crea el reloj de 24, y eso le salvó la vida a la NBA. Hablábamos de Mikan hace un momento, que era centro titular del equipo de Los Ángeles Lakers, y él terminó siendo comisionado de la ABA, sí, que era la liga que adversaba a la NBA, y en ese momento ellos estaban en una situación donde querían innovar en la década de los 60 y empezaron a utilizar el disparo de 3. Curiosamente, Mikan, que era un centro, estaba creando un mecanismo para el que el jugador pequeño pueda sobresalir. Y tú decías que el reloj de 24 revolucionó y es la regla más... ¿cuál fue la palabra que utilizaste? La regla que más revolucionó la liga. Pero yo creo que el disparo de 3 le ha dado una vistosidad al juego que, amén a que no tiene tanto impacto como el reloj del 24, porque yo te compro el argumento, creo que esa es la regla más ingeniosa que ha tenido el baloncesto de la NBA en el impacto. Estamos en una situación donde el disparo de 3 yo creo que le secunda a esa regla del reloj de 24. Yo, bueno, en el caso de que le secunda, sí, ahí estoy de acuerdo, pero no creo que le llega, por una razón... No. Por eso te dije, estoy totalmente de acuerdo contigo. El reloj de 24 es la regla. Hay cosas, porque primero el impacto. El reloj de 24 impacta inmediatamente se implementa, pero el tiro de 3, lo primero es que se implementa en el 79 en la NBA y 6 años después es que el baloncesto a nivel mundial lo implementa. Y segundo, vamos a decir que tarda 25 años en crear impacto como lo estamos viendo ahora. Sí, pero es parte fundamental. De hecho, el juego ha evolucionado tanto que sin disparo de 3 la liga uno no la imaginara. Ahora incluso se está ponderando crear un arco de 4. Ahora se está creando un arco de 4. Ha revolucionado tanto que el juego se ha tornado incluso hasta predecible, porque tú o penetras o metes de 3. Pero eso no hace predecible el juego, Iván. Predecible en el sentido de lo que tú estimas que va a pasar el juego, no predecible de quién tú crees que va a ganar, sino juego lineal. Un juego lineal de que tú entiendes que tú te vas a parar 48 minutos a ver gente tirando de 3 y penetrando. El juego diferente al juego anterior. Lo que pasa es que la realidad es que vuelvo y utilizo como fortaleza lo que mencionaba en el día de ayer, que son las estadísticas de última generación, ha demostrado que el riesgo del disparo de media no tiene sentido. Es mejor alejarse un poco más y 5 pies atrás, en vez de tomar un disparo de 15 pies, 5 pies atrás y vamos y lo tomamos de 3 y en vez de un disparo valer 2 puntos, un disparo va a valer 3. O sea que yo lo veo bastante bien cómo el baloncesto ha evolucionado. De hecho, así como se crearon reglas, que más adelante voy a estar mencionando, que yo creo que han impactado el juego de manera ofensiva, se va a estar creando una regla para para que se utilice más espacio. Yo no creo que la NBA se detenga. Adam Silver algo va a tener que crear para que se utilice más espacio para anotar. Por ejemplo, yo tengo una regla que a mí me encantó y es una de las reglas por las cuales yo respeto tanto a Michael Jordan, porque por Michael Jordan se creó una regla en la década de los 80 y es la ofensiva ilegal.
Esa regla casi nadie dice ofensiva ilegal, pero ¿por qué ofensiva ilegal? Bueno, llegó un momento. Dice José Miguel, Claro. dice José Miguel, algo que yo escuchaba mucho. Cuando aprendí a jugar, el que tenía el balón en un contraataque se paraba a tirar de tres, lo sacaban y no volvía a jugar. Eso es verdad. Pero eso es real. Eso es real. Ahora en contraataque la gente. El que no se para a tirar de tres, entonces. Exacto, ¿no? Y a Kerr no le perdona que ponga una cocina en un contraataque, por ejemplo, ni a Damian Lillard. Pero en fin, esa regla que yo te digo, la ofensiva ilegal, lo que hacía es que tú no puedes ahora, o sea, después de Jordan, o sea, por Jordan se creó esa regla, tú no puedes ahora poner 4 jugadores en un costado de la cancha ofensivamente y un jugador aislarse a hacer la ofensiva. O sea, Jordan tenía tantas herramientas para dejar el contrario detrás ofensivamente, que en un momento determinado la ofensiva de Chicago, la estructura de la ofensiva, no cuando estaba con el triángulo de Phil Jackson, sino previo a la llegada de Phil Jackson, los 4 jugadores que estaban en el cuadro titular con Jordan se movían a un costado de la cancha y Jordan estaba uno contra el otro, contra el que lo estaba defendiendo, y normalmente le hacía daño, pero no le quitaba vistosidad al juego en conjunto. Entonces se creó una regla donde eso no podía suceder y entonces ya se le hacía algo más difícil, pero obviamente sobrepasó con creces ese challenge, ¿cómo se le dice en español? Reto. Ese reto de llegar al aro a Michael Jordan, que para mí ha sido el mejor penetrador de la historia. Se le olvidó el español a Jorge Mota. Dice Romel R6. Pero el porcentaje de eficiencia de tiro de media es más alto que el de 3. Eso está claro. Ahora, el rédito que te da el riesgo de tirar de 3 te da 3 puntos y el que tú estás hablando, que es el habitual o era el habitual, te da 2 puntos. Entonces, para el amigo, ¿cómo se llama el que lo mencionó? Rommel. Entonces, en un doble largo, tú prefieres arriesgarte a tirar de 3 y vuelvo y cito un ejemplo tradicional que menciono, el doble largo de Patrick Ewing, que casi pisaba la línea de 3. En este caso, ese riesgo se lo toman tirando de 3 para que valga 3, que vale la pena. Exacto. Por ejemplo, el que anota de 20, el que anota 8 disparos de 3, o sea, el que tira para un 40% de campo detrás del arco, o sea, el que intenta 20 disparos de 3 y anota 8, anota 24 puntos. El que intenta 20 disparos de 2 y anota 12, anota 24 puntos. O sea, tú tienes el lujo de fallar 4 disparos más de 3 en la misma cantidad de tiros y anota lo mismo. Eso entonces le da la poca versatilidad al juego, como dice Iván, porque la gente ahora, o sea, los jugadores ahora, o están atacando debajo del aro, o en su defecto, salen e intentan el disparo detrás del arco. Que es lo que estamos viendo a diario en el baloncesto de la NBA. Yo creo que todos hemos visto también un cambio que ha dado y sobre todo una regla que ha venido a hacer justicia y que ha variado muchísimos resultados, que es la revisión que antes no se daba, la revisión de las jugadas en los últimos minutos, sobre todo partidos de playoff, que vamos a la historia y vemos algunos resultados que pudieron ser otros. Yo creo que esa regla también ha sido muy revolucionaria, haciéndole justicia a jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo de un juego. Mira, ¿y qué te pareció o qué te parece, por ejemplo, la gente está como un poco floja hoy porque no estamos discutiendo, pero estamos aprendiendo un poco de lo que ha sido la historia. Pero la gente está hablando, mi bro. Por ejemplo, ahí veo que llegó Daniel en YC Carlos, está por ahí, dice que qué pasó Mota. Dice José Miguel cómo se decía difícil a Jordan. Para Jordan la palabra difícil nunca existió. Le está poniendo picante a eso porque a Jordan se le hizo difícil. Por ejemplo, Detroit se la puso 3 veces consecutivas. Dice Miguel, por eso no me gusta el juego de ahora, porque aunque la meten. Dice Carlitos, hagan el top de los jugadores blancos, pero eso no lo hicimos ya. Sí, en verdad ya lo hicimos. Dice, deberían por lo menos en los playoffs haber 4 árbitros, dice José Miguel. No creo que sea necesario, porque lo que sí es bueno y lo que sí hace la NBA, y qué bueno que tú traes el tema a colación, hermano, lo que sí hace la NBA es que cada partido que pasa, la NBA califica el arbitraje.
cada partido que pasa, partido tras partido, la NBA califica el arbitraje. Y en la postemporada, los que sacaron mejor calificación son los que tienen acceso para ser árbitros en la postemporada. Lo que pasa es que al arbitraje no se le da mucho seguimiento Hay de hecho a nivel mediático. Hay de hecho un portal que lleva las estadísticas de los árbitros, de cómo su comportamiento en casa, los equipos en la casa, en la ruta y todo eso. Se lleva, todo ese tipo de estadísticas se lleva. Dice Lenin, hay que destacar las reglas en el cual los árbitros no permitían las faltas fuertes como las que le permitían a los Pistons. Bueno, los Pistons y el equipo de Boston también ofrecían a Filadelfia una clase de faltas que hoy día esa gente hoy día esas faltas son merecedoras de suspensiones y multas significativas. Ese tipo Oye, de faltas. otra regla interesante, bueno, no una regla, sino un cambio que se dio en la NBA, el material de los tableros. Daryl Dawkins lo cambió. Dijo, Bueno, ok, esto hay que cambiarlo. Se anotó 2 tableros. Que la calidad de la ABA, que era malísima. De hecho, George Mikan llegó a suspender partidos porque se le hacían hoyo a los tabloncillos. Todo ese tipo de cosas exigía que fuera cambiando conforme pasaba el tiempo. Pregunta de Eury Betance si estamos de acuerdo con que se implemente una línea de 4 puntos en la NBA. Yo no. Que ya como que sería demasiado. Incluso yo te digo algo, o sea, el arco de 4 lo ponen, o la línea de 4, como se lo inventen, lo ponen. Y en 10 años nosotros vamos a estar hablando maravillas de eso. Porque nosotros nos resistimos al cambio. Yo así con el disparo de 3 yo lo veo bien. Yo no veo necesidad de un disparo de 4. Ahora, la evolución del juego está pidiendo que jugadores como Trae Young, Damian Lillard, Luka Doncic, Stephen Curry están tirando de 5. Yo no me resistiría. O sea, si la ponen, la implementan y vamos a analizar y vamos a ver partidos. Yo me quedo como tú dices. Yo creo que ahí está bien. Ahora, si las reglas la implementan, hay que tirar para adelante, porque en realidad yo me resisto. Yo no soy reacio al cambio. Otra regla interesante. Oye, Reggie Miller. Recuerden que Reggie Miller era un jugador que salía de muchas cortinas y tenía poco tiempo para posicionarse porque el defensa terminaba llegándole. Miller tenía una mañita de coger, y cuando hacía la moción del tiro, tiraba las piernas hacia adelante. O sea, abría la pierna como que se despatillaba un poco, buscando el contacto. Y de hecho, si un jugador viene con ímpetu a hacer una moción defensiva, y Reggie Miller, fuera del arco del disparo de 3 natural, tiraba las piernas adelante, se iba a producir el contacto. Y Reggie Miller es uno de los jugadores que más falta y vales detrás del arco ha anotado en su carrera. ¿Tú sabes a quién? Y esa regla la arreglaron por él, porque los jugadores ahora mismo no pueden tirar patadas cuando vayan a hacer el disparo, tienen que hacer una moción limpia. ¿Tú sabes a quién debieron haberle tenido más observación? A Chris Paul. A Chris Paul, manejando el balón o tratando de hacer una moción ofensiva, te engancha. O sea, te engancha, te da y provoca que las faltas se la canten a favor de él. Yo no sé si te has dado cuenta de eso. Es un maestro, claro. Es un maestro. O sea, él maneja el balón con una mano, te engancha, te machaca y el árbitro le pita falta al que él le acaba de dar el golpe. Algo increíble. Y lo hace de manera constante. Bueno, James Harden también lo hace de manera constante y no sé cómo. No, pero James Harden es maestro. James Harden, ahora en tiempos de coronavirus, por Zoom, James Harden te está dando clase de actuación. Otra regla que a mí me llamó muchísimo la atención, que da mucha risa incluso, si ustedes la miran en contexto, fue la que crearon para Charles Barkley. Barkley duraba, hay otros jugadores, Mark Jackson hacía eso mucho también, que eran jugadores que cuando empezaba la moción en la ofensiva, el balón llegaba donde ellos y duraban 10 segundos sin moverse. Hay un relajo, 10 segundos con la bola muerta ahí, sin moverse ni sin picar la bola, ahí tranquilo. Entonces en la NBA crearon una regla que si un jugador dura 5 segundos sin picar la pelota, sin dar un pase, sin moverse, automáticamente es violación y la bola pasa a ser del equipo contrario. Barkley, esa regla a mí me encantó porque Barkley duraba 10 minutos con la bola en la mano, mirando para todos los lados, que era lo que iba a hacer. Ahora tú ves que
Tú ves que los jugadores altos promedian entre 2.5 y 3.5 segundos para hacer una gestión ofensiva. Barkley le daba vuelta a la pelota, se la ponía aquí en el hombro. ¿Verdad? O sea, ¿Verdad? La cogía con la mano, se la ponía aquí como para descansar. era una bestia. No, no hay duda de eso. De Barkley, Otra regla similar, la de Carmalón. Carmalón agarraba, o sea, literalmente a Carmalón le daban una falta personal y él iba a lanzar tiros libres y se podían ir a comerciales y volvían y él todavía estaba moviendo la pelota, mirando el aro, moviendo la pelota. Eso es una especie. Incluso hay videos de Carmalón que le cronometraban el tiempo que él duraba para tomar los 2 tiros libres. Es una especie de algunos peloteros que dan un ron y duran 3 minutos para anotar. Lo caminan al pasito. Ah, mira, y la de Rachid Wallace. Esa no me la sé. Si tiene un guante por 16, ahí, dámela. 16 técnicas. 16 técnicas. Bueno. Sí. Ya. Sí. Eso fue por él, porque que era diario una técnica. Eso es el tipo, óyeme, yo he visto pocos juegos de piernas de espaldas largas como el de Rachid Wallace. Rachid era muy bueno. Tú sabes que Rachid empezó siendo el small forward, ahí con el equipo de Portland. Y después fue que pasó a ser, porque cogió algunas libras y empezó a hacer power forward, pero era bastante atlético. Lo jugaba muy bien, de espalda al aro, pero no tenía libras. Entonces, después de que cogió ciertas libras, empezó a jugar en el perímetro y alejándose. Rachid, para su tamaño, tiene que ser uno de los jugadores que más disparos de 3 metía a la hora buena en su generación. Obviamente, yo estoy hablando de su generación. Él metió sí, eso es cierto. Mientras tanto, dice Iván Díaz, la regla de 3 segundos en la zona de la pintura, creo que es un cambio que de los que más impactó y dinamizó el juego. Había jugadores que se estacionaban ahí y no había quien lo sacara, y de hecho esos jugadores altos de inicio de liga se perjudicaron. O sea, la liga los perjudicó cuando amplió la zona. Ellos se quejaron, pero era la única manera de que jugadores pequeños comenzaran a hacer gala de sus habilidades manejando el balón y de que la liga se hiciera vistosa y de que a la gente le gustara ver el baloncesto, porque, o sea, poco espacio, 7 pies, no había forma de tú no tener dominio de esa manera. A nivel de entró Vizcaíno, Melqui, gente dura aquí, tú hablando play, mira, Romer, está Lenín hablando, Daniel. Luego de que dije gente de uno. Dice José Miguel que por eso Chris Paul es su jugador favorito. ¿Es tu jugador favorito porque es un sucio? Hay muchos jugadores sucios en la historia de la NBA, muchos. Ginóbili era otro sucio. John Stockton era otro sucio. Pero venga acá, mi hermano. Stockton sí, pero Ginóbili. No, pero claro que sí. En varias encuestas, en el prime de Ginóbili, sus compañeros de liga lo declararon como jugador más sucio en varias temporadas. Para mí Ginóbili llegó a ser por excelencia la gatica de María Ramos, pero sucio como tal yo no lo defino. Sus compañeros lo declararon. Era un boxeador, era un fajador. Sucio, eso sí era. Sucio. Muy buen jugador, pero te hablaba. Oye, la regla de la River, birth rights. Que eso sí vino a revolucionar la manera de cómo los jugadores se manejaban o se manejan ahora en términos de la permanencia de sus equipos y los contratos que firman. Sí, porque la regla de Larry Bird le dio la oportunidad al equipo de los Celtics de pasarse del tope salarial de la nómina en ese momento, incluso hasta el 1991, 1992. La nómina más alta que tenía la NBA era precisamente la del equipo de Boston Celtics. Se le hacía difícil a los Celtics mantener ese núcleo por tanto tiempo, precisamente porque grandes jugadores que iniciaron en la organización fueron desarrollándose. Entonces, para mantenerlos tuvieron que sobrepagar en un momento determinado cuando ya el rendimiento no estaba a la altura. Pero esa regla le dio la oportunidad también de agregar un año adicional. O sea, Boston Celtics no solo mantuvo y pasó el tope salarial, sino que le dio la oportunidad de firmar por un 5º año. Y para mí, y a mí me sorprende que no llegara un poquito antes, porque sí verdaderamente era una época donde uno podía ver que, no sé si por amor al juego, jugadores permanecían en sus organizaciones. Sí. Otra regla, y creo que la estoy viendo por ahí, que tanto ha influido la regla de Derrick Rose. Es una regla interesante porque hay jugadores que le toma tiempo ser estrellas en la NBA. Pero la regla de Derrick Rose le da un poder al jugador que en el contrato de la escala de novato se convierte en una superestrella.
y ellos pueden firmar por el 30% de la nómina del equipo. Después de que ellos cumplen con una serie de requerimientos, si gana un MVP, si va a varios All-Star, si está en un equipo todo estrellas por varias temporadas. Esa regla se creó, dijeron, bueno, pero Derrick Rose realmente es una superestrella y todavía está en la escala de novatos, ¿qué podemos hacer por él? Y ahí esa regla se creó y la han utilizado otros jugadores. El caso de Anthony Davis y Kyrie Irving también estuvieron aplicándolas. Por eso que tú ves que hay jugadores que ahora de manera pública se quejan cuando no hacen un All-Star. Pasó, por ejemplo, con Karl Anthony Towns, pasó con Rudy Gobert, que se quejaba muchísimo, hasta que por fin lo hizo. El caso de, aunque no tan reciente, pero de Devin Booker también se quejó públicamente, porque son oportunidades que les impide poder tener un disfrute de ese tipo de beneficios. Esa regla se la creó, o sea, la propuso el que hoy en día es presidente de la Asociación de Jugadores en la NBA, Chris Paul, que ha dado buenas ideas. Por ejemplo, el cambio del partido de estrellas, el formato que se utilizó ahora esta temporada, fue precisamente Chris Paul el que le vendió la idea a Adam Silver. Chris Paul sí, él tiene el perfil de eso, de El presidente. Sí, por eso digo que él tiene el perfil. La regla del flopping no creo que haya revolucionado, pero es bueno que se haya implementado porque hay muchos artistas. Pero qué afán, Dios mío, qué afán de mencionar a LeBron James. ¿Quién fue que habló del flopping? No, pero no solamente LeBron. No, pero LeBron es marca país. En flopping. LeBron es. Ven acá, por cierto, me llamaron de Telesistema para un video y le di tu número. ¿No te tiraron? Sí, ya yo envié mis respuestas. Ya, pues, el mío está ahora. Yo respondí 4 preguntas porque también me preguntaron que si yo creo que están subvalorados los números de LeBron James. Es una falta de respeto. Si LeBron hoy en día está en el lugar donde está, es por los números. Yo respondí, no es por logro. Yo respondí a todo lo que me preguntaron. Tú tienes esa virtud. Yo lo aplaudo. Yo cuando no le veo mucha lógica a una vaina, yo no hablo de eso porque subvalorado los números de LeBron James, por Dios. Bueno, pero te lo están preguntando, tú tienes que decir sí o no y ya. ¿Tú te imaginas de que respondiendo a tu pregunta? No. Pero Iván, óyeme, hay otras reglas, obviamente, hay otras reglas que la regla. Pero espérate. Hay gente que no valora los números de LeBron, que le dicen acumulador, Pero él es un acumulador, pero eso tiene un valor. Pero hay gente que entiende que eso no tiene valor. Eso, pero por Dios. Salí toda la noche a meter 27, 7 rebotes y 7 asistencias, no tiene valor. Yo no he dicho que no tiene valor. Yo te estoy diciendo que hay gente que no valora un hater, ¿qué piensa eso? No lo valora. Un hater, porque ya, por ejemplo, el que piensa así tiene que bajarle. Ralph Liriano dice que LeBron, pero también Kyle Lowry. Yo estoy totalmente de acuerdo. Kyle Lowry es un maestro de sacar falta ofensiva. Un maestro. Kyle Lowry, lo que pasa es que el flopping de LeBron es a lo inverso. O sea, LeBron hace más teatro de la cuenta para que le piten falta en general. Lo de Lowry es ofensiva. El problema de LeBron es que él no tiene como noción, él no coordina su movimiento y el tiempo. Entonces, hace el movimiento antes siempre. Sí, no, con frecuencia. No siempre, pero con frecuencia. Pero lo que te quería decir es que LeBron, al final, todo se mide por resultados, ¿verdad? Al final de todo. Pero Vince Lombardi, lo dije hoy en la Z, dándole una pela como suelo hacer a Jonathan Tiburcio y Orlando Méndez cuando estamos debatiendo. Pero le estaba explicando. ¿Te estás oyendo? Sí, pero es una realidad. Yo le estaba diciendo a mis compañeros que los aprecios son grandes exponentes y debaten de una manera superba. El personaje de los humildes dejaron la Z entonces. No, es que yo no estoy hablando, pero no te he terminado la idea. Oye lo que te digo. Vince Lombardi dijo que ganar lo es todo. Sí. ¿Ok? Y bajo la premisa de un ganador, de hecho el premio del fútbol americano es Vince Lombardi, o sea, porque el tipo es un ganador, decía que si tú haces lo necesario para ganar,
cumpliste con la meta. Ahora, si tú hiciste lo suficiente y más allá y no ganaste, no has hecho nada. LeBron ha ganado 3 veces poniendo esos números. Si LeBron nunca hubiese ganado, yo te dijera que los números de LeBron están subvalorados. Ahora, de la manera en cómo LeBron ha jugado, ha demostrado que es funcional llegar a la final e incluso ha ganado 3 anillos. Hay gente que de manera injusta entiende que LeBron tiene 2 títulos, uno por un tiro de Kyrie Irving y uno por un tiro de Ray Allen. Pero si ustedes miran las estadísticas de esos partidos, se dan cuenta que el tipo es grande. El aporte de LeBron debió, sin el aporte de LeBron, ellos no tienen la oportunidad de hacer esos disparos. Pero mira, dice Luis Dallas que LeBron es un buscanúmero. O sea, tú le estás coartando la libertad de expresión a la gente. Pero es un buscanúmero, pero lo de él de manera específica tiene un fin. O sea, vuelvo y te digo, si él gana, como ha ganado ya en 3 ocasiones, no hay problema con que salga a buscar su número. El problema es que él sea como Devin Booker. El problema es que él sea como Karl Towns. El problema es que él sea como Zach LaVine. El problema es que él sea como Bradley Beal, que son jugadores que salen a meter casi 30 por juego, a coger rebote, asistencia y a tener números para ir a un juego de estrella y no ganan. LeBron gana. No gana todos los años, pero ha ganado. 3-6, está bien. Pregunta el profe de deporte que el cuadro de atrás, que dónde está, que qué pasó. Si tú supieras, está aquí al lado mío. Lo que pasa era que como estaba grabando lo de Telesistema, lo que te mencioné, Maya entendió que lo quitáramos. Y yo no lo he puesto. O sea, cuando cierre contigo, lo pongo atrás. Pero el cuadro está ahí. Dile que no lo hemos vendido por necesidad todavía. Porque él lo vio en Corotos, el cuadro. Él está preguntando porque lo vio en Corotos. Y me preguntó que a cuánto era. Pregunta Iván Díaz que por qué Iverson, siendo una superestrella, terminado el tiempo de su carrera. Mi hermano, ¿y usted cree que ese trote lo aguanta un cuerpo de 6 pies, 1 pulgada durante 20 años? Eso no es fácil, mi hermano. O sea, Pero, ¿qué hacía Iverson? ¿Qué era lo que hacía Iverson? Iverson tiene que ser uno de los jugadores que mejor se administró en la liga. No defendió un carajo, y metía 27 puntos por juego en el otro lado. Yo no estoy aquí para defender a Iverson. Ahora, sus limitaciones físicas, fruto de los golpes que le dieron, le quitaron un par de años. Él vivía de la rapidez y eso se va con el tiempo. Zion Williamson vive de su explosividad y en algún momento también se le va a ir y va a pasar como Iverson, sin pena y sin gloria por la NBA. Bueno, algo de gloria. Pasó sin pena, terminó sin pena y con algo de gloria Iverson. Y yo creo que ojalá, si la salud se lo permite, Zion Williamson va a terminar de la misma manera. Con algo de pena, sin gloria. Saludos para NY Carlos. Pero ahí llegó Jorge. Ah, sí, ya llegó. Él dice que imagínate a Allen Iverson en las redes sociales. Yo creo que Allen Iverson con redes sociales, en un mundo con las redes sociales, lo hubiesen suspendido más en Filadelfia de lo que lo hicieron. Por la manera en cómo se manejaba. Era un desbocado. Vean el documental de Iverson, que está, no sé si ya lo quitaron de la parrilla de Netflix, pero es muy bueno. Se llama está ahí todavía. Me gustó más el de Vince Carter. Yo lo vi ambos. Me gustó más el de Vince Carter. Te lo recomiendo si no lo has visto. Se llama Dice HB7470, el que habla mal de LeBron no sabe de baloncesto. Estoy totalmente de acuerdo con él. LeBron es un tipo que puede hacer de todo en la cancha. No necesariamente bien, pero puede hacer de todo. Nadie está hablando mal de LeBron. Hay gente que habla mal de LeBron, ¿no? Hay gente que habla mal de LeBron. Tú y yo no estamos hablando mal de LeBron. No hay necesidad de LeBron. LeBron es uno de los mejores 3 jugadores de la historia de la NBA. Y quizás el más completo de la historia. Quizás no, yo creo que es el más completo de la NBA. Saludos para Cristian Rojas, que dice que está en Netflix todavía. Hay otro. El buen amigo Cristian Rojas. Yo creo que había Jefferson ahí. Creo que había Jefferson Alba. Déjame ver. Mira, hay otro. Eso sí sería una sorpresa agradable. Hay otro que no sé si tú lo has visto, que se llama Q-Ball. Sí. Que se llama Q-Ball. Es un equipo en la cárcel de San Quentin, en California, que se llama Golden State. Se llama Golden State. Son presos que juegan baloncesto, pero que juegan muy bien el baloncesto. Y el equipo de Golden State hasta lo ha visitado y todo, le llevó el trofeo de campeón. Checate ese documental para que tú veas la vida de ellos, pero en base al baloncesto. Voy a chequearlo. Preguntan si Manu Ginóbili o Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, pero, por mucho de hecho. Oye, Ginóbili tiene un ángel
para gustarle a la gente. Sí, no. Es que Ginóbili le cae mal a pocas personas. Ay, Dios. Pero Carmelo y Ginóbili no están en la misma oración. Hey, mi primo Arturo Bisonó dice esa final con los Lakers, Iverson jugó prácticamente solo. Es un mito. ¿Te acuerdas que te lo mencioné, Iván, en estos días? Bueno, Eso es un mito. Es una de las mejores versiones de Filadelfia post aquel Filadelfia de los 80. Del 83. Tú sabes que ese Filadelfia tenía al defensa del año, dirigente del año, sexto hombre y jugador más valioso. Sí, así. No estaba solo. No estaba solo. O sea, tú me dirías a mí, ahora, lo que pasa es que Filadelfia se estaba enfrentando a un gran equipo. Filadelfia fue una gran conformación, pero se estaba enfrentando a un gran equipo. Y normalmente, cosa que no sucede hoy en día, o no ha sucedido en los últimos años, normalmente el mejor jugador de la liga es el que marca la pauta en la final. Paso a explicarme. En la NBA, la postemporada es de coronación, no de competitividad. Coronación. Hay gente que se equivoca, discúlpame, Iván, hay gente que se equivoca con que en los playoffs se puede dar una sorpresa, sí. Ahora, lo habitual no es que se dé la sorpresa. Pero, la NBA es para que el fuerte transite y gane. Pelota, las sorpresas están en pelota, pero es como yo siempre he dicho, el baloncesto es un deporte cruel. El fuerte aplasta al débil, punto. David Goliat. La NBA de coronación, el mejor equipo en la temporada regular está llamado a ser el campeón. Sorpresa. De lo contrario, Denver le ganó a Seattle, es verdad, en el 93. Pero en el 93. Pero ok, Denver le ganó a Seattle. Los Knicks le ganó en el 99 a... Sí, pero los Knicks eran... Miami. Sí, pero los Knicks eran un octavo disfrazado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Pero se dio el octavo. Sí, en el 2006, en el 2007, Golden State deja en el camino a Dallas. Por eso te digo, si nosotros tomamos los últimos 30, 40 años, nos encontramos con 3 casos que el octavo le gana. Incluso hay un octavo, me parece que es de Filadelfia. Un octavo que le gana a un Chicago que clasifica primero, pero sin Derrick Rose. O sea, se pueden dar situaciones. Lo que te iba a mencionar, Iván, para seguir en lo que estábamos hablando, es que grandes equipos en un momento determinado pueden caer de manera estrepitosa, pero no necesariamente es la tendencia. Por eso vemos que ese equipo de Filadelfia llegó a donde iba a llegar porque tenía una buena estructura de cara al este, pero cuando se enfrentó al oeste, había una disparidad, o sea, era muy fuerte Los Ángeles Lakers y se vio mal el equipo de Filadelfia, pero no era porque Filadelfia era malo. Espérate, que dice Ano Boa que cuando uno trabaja no debe beber. El problema es que no estamos trabajando, porque nosotros ¿Tú estás trabajando? ¿Tú estás trabajando? Ni siquiera cuando yo estoy en la emisora me siento que estoy trabajando. Lo que pasa es que en la emisora no me dejan tener este tipo de patrocinadores. No, exacto. No, y además nosotros no estamos bebiendo, estamos degustando. Gracias al buen amigo. Fran Mi Reynoso dice, ¿cuál fue el jugador que promedió 20 puntos fuera de Iverson en esa Filadelfia? No había que anotar 20 puntos por juego. Ese equipo de Filadelfia era íntegramente defensivo. Ahí no había gente de Filadelfia no era anotar más de 100, era permitir menos de 100. Ahí no había gente con perfil de 20 puntos. Yo puedo buscarlo, ese equipo de los 76ers, yo tengo aquí la computadora a mano. Eso fue en el 2001, ¿verdad, bro? Arriba. Ese equipo tenía a Allen Iverson, a Aaron McKee, a Dikembe Mutombo, a Raya Bell, a Tony Kukoc, a Nash Mohammed, pero empezó a tener preponderancia más adelante. A Nasser Mohammed, exacto. Y a Eric Snows. Esos eran los jugadores que estaban como con más espacio. Un trapo de armador. Y el que más puntos anotó por juego fuera de Iverson fue Mutombo, con cerca de 12 por juego. Aaron McKee con 12. Tío Raflin mientras tuvo ahí un poco más de 12. Pero fue un equipo que no anotó muchos puntos. No dependía precisamente de actividades. Incluso, para que tengan una idea, en puntos permitidos, vamos a ver, los puntos permitidos, ellos quedaron quintos en la NBA y 15º en ofensiva. No era que Allen Iverson tenía una ofensiva radiante, era que él sobresalía en la pobre ofensiva que tenía la Ribón en ese momento. Bueno, dice Pavel Ellis
que en un top 50, ¿será? Fue que él dijo. Que hacen un top y no caben en un top 50 de ese acompañamiento. Bueno, yo creo que defensivamente sí. Ese equipo de Philadelphia estaba a la altura. Sí, defensivamente, claro. Y sobre todo tenían un dirigente abocado a la defensa. El buen amigo Larry Rivera se quedó a una medalla de oro. Bueno, cogió la medalla de bronce en el 2004, pero se quedó a una medalla de oro de ser campeón dirigencial en la NCAA, campeón dirigencial en la NBA y campeón dirigencial en unos Juegos Olímpicos. Él renunció para ir a dice que José Miguel dice que Kukoc con las dos piernas enyesadas, bueno, son problemas de Kukoc, esa es su realidad en el momento. Dice Nelson Abel Martínez. Tony Kukoc y su ortopeda. Exacto. Nelson Abel Martínez dice Steve Nash o Jason Kidd como armador. Yo creo que el pico de Nash fue mejor que el de Kidd, pero yo me quedo con Kidd como mejor armador. Yo también. Yo creo que Nash incluso no está ni siquiera en la misma oración que Jason Kidd. No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que Jason yo creo que son dos grandes armadores. Yo creo que sí se puede debatir, pero yo me quedo ligeramente con Kidd. Ligeramente. Sí, sí. Pero es que Nash, la única vez que Nash defendió fue una vez que en su casa se metieron a robar y él cogió un cuchillo. No. No están en la misma oración, Iván. No están en la misma oración. Bueno, según tú. Pero y Nash no están. Él no defendía, pero lo que hacía a nivel ofensivo era sumamente grande también. Y por eso yo creo que el pico de carrera, fue muy bueno. Excelente. Y yo te lo compro, yo lo acabo de decir. Es el pico de Nash mejor. Ahora, como jugador, Jason Kidd, por mucho. No, pero que ni en la misma oración. Es más, Jason Kidd, élite defensivo, y Nash no defendía absolutamente nada. Entonces yo te pregunto, el baloncesto, porque a eso yo se lo aguanto a Franmi Reynoso, diciéndome que Filadelfia no tenía acompañante, que sí o que sí o cuánto, pero tú eres un experto en baloncesto, sobre todo en el baloncesto de la NBA. ¿Cómo tú me dices a mí que un jugador, porque domina un costado de la cancha, es élite? Yo no creo que sea por mucho. Yo creo que... Te pregunto, ¿cuál fue mejor, Jason Kidd o Magic Johnson? Ajá. Magic Johnson no defendía, pero fue tan bueno ofensivamente que está por encima de Kidd. Ahora te pregunto, ¿cuál fue mejor, Jason Kidd o Steve Nash? Jason Kidd. Ya ahí se acaba el argumento. Pero por mucho. Pero que yo no te... Porque Nash no estaba ofensivamente a la altura de Magic y no defendía un ápice. Bueno, las corridas en fin de Steve Nash eran sumamente eficientes. Y yo no te discuto que Kidd es mejor, porque de hecho yo lo creo así. Pero yo no uso el término por mucho. Qué bueno que hoy sí el eficientismo vale la pena. Me encantó eso, me encantó. Yo estoy hablando de jugadores, de pico de carrera. No. Yo no recuerdo una ofensiva de Kidd. O sea, no hay una ofensiva de Jason Kidd por cada 100 posesiones entre las mejores de la historia. Y hay varias de Steve Nash, ofensivamente. Restaba defensivamente. Restaba defensivamente. O sea, era un jugador que en el otro costado, que me daba mejores cosas que Kidd ofensivamente, aunque no era tan completo, pero precisamente como tú mencionas por lo eficiente que era, pero en el otro costado me restaba. Y Kidd era un jugador que me rebotaba, me asistía, anotaba cerca de 12 puntos por partido y defensivamente era élite. De hecho, élite en su generación. No élite en la historia, sino élite con lo que le tocó vivir defensivamente en su generación. Con todo eso estoy de acuerdo contigo, menos con que era por mucho. Es simple ya. Menos con que era por mucho. Lo que pasa es que para yo comprarte el argumento, tú tienes que demostrármelo. Bueno, pero es que es fácil. O sea, ya hablamos de que Nash ciertamente no merecía los premios que ganó. Siendo contemporáneo con quienes compitió, él era top 3 al premio, o top 5, como tú lo quieras poner. Y eso significa que sus niveles de pico de carrera lo colocan como un gran armador. Sí, él fue, no, pero óyeme, incluso, si tú me preguntas a mí por gustos, a mí me gustaba más Nash que Kidd. Y vuelvo y te digo, yo aplaudo mucho lo que Nash hacía ofensivamente, porque el tipo por cada 100 posesiones provocaba 115 puntos. A mí ambos me encantaba. Jason Kidd nunca me gustó. Me gustaba un poquito más Jason Kidd, pero Steve Nash ponía a gente como Jared Dudley, a veces bien. No solo a Dudley. No, te mencioné un ejemplo. O sea, pero ese Nash ponía a verse bien a Jared Dudley.
y a Quentin Richardson. Está bien, yo te lo También, compro. Jugadores como que tú te quedas como, ok. Pero Jason Kidd hacía ver bien a Kerry Kittles. eso es verdad. Jason Kidd Ahora, hacía ver eh, bien a Kendall Gill. Jason Kidd hacía ver bien a Kid Van Horn. A Kenyon Martin lo hacía ver bien. todito esos tipos Kenyon Martin le debe la mitad de su fortuna. Tiene que ponérsela en un fideicomiso a Jason Kidd. ten cuidado, Medio equipo de eso. ten cuidado que fue el pick número 1. Pero quedó a deber en la NBA. Oye, Él en no, Cincinnati no, mató yo no un creo que, Blake Griffin cualquiera, yo no, un Zion William cualquiera, yo no Zion creo, Williamson yo no cualquiera. creo que quedara de ver. Yo creo que él hizo lo que él tenía, como con lo que su talento le permitió dar. Ok, pues no debió ser el primer pick. Lo que pasa es que el draft de él no tenía tanto talento. Vamos a ver, Kenyon Martin, vamos. No, yo recuerdo que Mike Miller entró en ese draft. Mike Miller, había muchos jugadores de 6'9". Para mí, Recuerdo como hoy. para mí, él dio lo que le daba su talento dar en la NBA. Y Jason Kidd lo ayudó un poco. Un poco, oye, pero oye, a ti caerte mal es un problema, pero yo agradezco tanto tu reino. Pero, Jason Kidd ayudó un poco a Kenyon Martin, un poquito. Pero también tú estás diciendo que Jason Kidd me cae mal. Pero Jason Kidd no fue ni siquiera primer pick. Y él terminó ayudando a un tipo que estaba llamado a cargar ese equipo. No, Jason Kidd, ¿qué te digo? California, imagínate tú. Déjame, aquí tengo ya lo del buen amigo, Kenyon Martin, que debutó New Jersey Nets en el draft del 2000. Yo recuerdo que había muchos jugadores de 6'9". Recuerdo ese draft. Estaba Kenyon Martin, Stromile Swift, Mako, Darius Smile, bueno, ya te lo estoy comprando el argumento. Marcus Pfizer, Mako, Mike Miller, te lo mencionaba con Orlando, pick número 5. DeMar Johnson, Mako, Chris Min, Mako, Jamal Crawford, quizás fue lo mejor de ese draft. Kevin Durant, Jerome, wow, pero qué mal. Ahí, lo que tú mencionaste, el de más talento no fue el primer pick. El de más talento fue el número 2. Pero ese muchacho, yo creo que en la correa él andaba en la correa, un vaquito todo el tiempo encima. Mira, tú dices Stromile, Swift. Darius Miles. Ese era el de más talento. Oh, pero Miles no fue el 2, el Stromile Swift fue el 2. Mira, según Wincher, según el Wincher acumulado en sus carreras, el mejor jugador de esa promoción fue, o sea, del draft del 2000, fue Edo Turkoglu, que fue el pick número 16. El segundo mejor fue Mike Miller, que fue el pick número 5. Jamal Crawford, el número 8. Michael Redd, tuvo una carrera algo corta, pero fue un gran jugador. Y Kenyon Martin quedó quinto. Morris Peterson, Quentin Richardson, Jamal McGlory, Eduardo Nájera. Wow, yo creo que yo hubiese entrado en la NBA ese año. Hay unos cuantos drafts que era mejor no hacerlo. Era mejor mandarle el papelito a la casa a los jugadores. Miren, lleguen, no, pero el del 2000 fue malo. Lleguen a los equipos de ustedes, que la gente no se entere que ustedes lo seleccionaron. Y tú recuerdas el draft, porque tú mencionaste el draft tú mencionaste que quedan unos segundos ya para terminar, el draft del 2000, ¿Ya se pero va a el del 99, sí, ya se va a acabar, le quedan 10 segundos, pero el del 99, fuera de Steve Francis, Lamar Odom,